Bien, hace unas conferencias atrás hemos hablado sobre las leyes de Noé, es decir, aquellas leyes que según la tradición judía, Dios, que sabemos que es el Elohim, habría dado a Noé, a sus hijos, que son leyes que deben de aplicarse a toda la humanidad. Si recuerdan, vimos que de esas 7 leyes, 6 eran prohibiciones y solo una contenía una orden positiva, que era establecer, digamos, tribunales. Ahora pasaría a establecer un paralelo con las leyes que teóricamente el mismo Dios le habría dado a Moisés, que sin embargo las leyes que conciernen exclusivamente al pueblo de Israel. Tengo ganas de decir, afortunadamente, en el sentido de que soy feliz de no estar sujeto a estas leyes. Pero hay algo interesante que destacar sobre la discusión del decálogo y por eso es el chat, vendremos a resaltar este aspecto en esta conferencia. Hace un tiempo leí un artículo sobre otro descubrimiento realizado en Medio Oriente, en Israel, por equipos de arqueólogos israelitas o israelíes, que encontraron sitios en los que surgió un culto reservado a Yahvé y, más en general, a un Él, por varios nombres o por varios miembros, de la diversa rama de la familia de Abraham. Y lo interesante, más allá de la discusión, es que hay sobre la interpretación de estos yacimientos entre los arqueólogos. Lo que parece establecido es que en cualquier caso, estas poblaciones se referían a estos Els, o estos Elohim, en este caso a Yahvé, como estos dioses, o este Dios que dio la regla, que dio enseñanzas, y por lo tanto esto es parte, más allá de los aspectos específicos individuales, en los que quizás tarde o temprano los arqueólogos se pongan de acuerdo. Es parte de esa visión general que vengo presentando desde el 2010. De los Elohim que dio a los subyugados, por lo tanto a las diversas poblaciones, por lo tanto a los moabitas, amonitas, amalecitas, edonitas, israelitas obviamente. Dio toda una serie de reglas y regulaciones que por lo tanto eran también muy prácticas, digamos, reglas y enseñanzas sobre extracción, sobre procesamiento de metales, y sin embargo, volviendo a las reglas de conducta, entonces los llamados mandamientos o la mitzvot que Yahvé le habría dado a Moisés no son solo esos 10 que nos fueron enseñados y que, repito, en realidad veremos cuáles son los 10 considerados fundamentalmente, no son los que nos enseñan. Yahvé le dio a Moisés 613 reglas o mandamientos, de los cuales 248 son reglas dadas positivamente. Harás esto y harás aquello. Las 365 restantes son prohibitivas. Las prohibiciones eran en realidad, por así decirlo, un instrumento importante de control, de poder. Ya hemos visto esto en las leyes de Noé, y en otras cosas más de la mitad, quizá casi 2/3, son indicaciones de carácter sanitario o higiénico, porque lo sabemos bien, los Elohim tenían una necesidad, es decir, evitar la propagación de enfermedades que habría diezmado sus poblaciones, quizá en muy poco tiempo, y por lo tanto no podían permitírselo. Entonces, dentro de estos 613 mandamientos, todos nosotros, y cuando digo me refiero a todos nosotros aquí en Occidente, hemos recibido como enseñanza el llamado decálogo, es decir, las 10 leyes, los 10 mandamientos de que todos conocemos. Ahora no los voy a examinar todos porque el propósito de esta conferencia es ligeramente diferente al examen de individuos. Es mostrar cómo en la Biblia el decálogo considerado fundamental en diferentes, o es diferente y no es el que nos enseñaron. Sin embargo, en lo que nos han enseñado, aún hay que hacer algunas consideraciones. Por eso, por ejemplo, incluso aquí en los 10 mandamientos hay que decir nuevamente que solo uno no contiene prohibiciones, 9 contienen provisiones. Solo para subrayar, como en gran medida, este fue el instrumento utilizado por el famoso Dios del amor, quien ante todo prohibió, es decir, ante todo dijo que cosas no se deberían de hacer. Así, en lugar de enseñar a amarse, a colaborar unos con otros, enseñó, o mejor, prohibió hacer toda una serie de cosas que habrían creado desorden y problemas en el seno del grupo que gobernaba. Ahora bien, el primero de estos mandamientos, contenidos en el Decálogo, que se encuentra en el libro del Éxodo, dice: Yo soy Yahvé. Lo leo directamente, como se enseña en el catecismo. Yo, Yahvé, tu Elohim. Obviamente en el catecismo dice: Yo soy el Señor tu Dios. Pero como expliqué en varias conferencias, en los que digo que es mejor no traducir, respetando y manteniendo lo que está escrito en la Biblia. Soy Yahvé, vuestro Elohim, que os saqué de la tierra de Egipto. No tendréis otro Elohim delante de mí.
Entonces no tendrás, no existen. Es decir, son dos cosas distintas. Por lo tanto, esta es una frase muy clara que ni siquiera necesita explicaciones. No te harás ídolo ni imagen alguna de lo que hay arriba en el cielo, ni lo que hay debajo de la tierra, ni de lo que hay por la superficie debajo del agua. No te inclinarás ante ellos ni les servirás. Ahora bien, obviamente esto es incluso, como decirlo, trivial, por decirlo, es un mandamiento que ha sido completamente olvidado. No por los judíos, sino por los cristianos que también se refieren a él. Mejor aún por los católicos que también se refieren a él. Estos mandamientos que también se refieren a este Dios que teóricamente debería ser Dios Padre, el Padre que es Jesucristo, pero ya lo he mencionado algunas veces y lo veremos más adelante, no es en absoluto el Padre de Jesucristo. Y digo, ¿por qué es un mandamiento olvidado? Basta mirar a nuestro alrededor. Los católicos adoran estatuas, imágenes, ídolos, representaciones. Son adoradores de un crucificado, una imagen que en absoluto debería estar allí. Deberían ser eliminadas todas estas de las iglesias porque Yahvé nunca ha dado este mandamiento, jamás. Así que debemos recordar esto. Tanto es así que cuando dentro de 200 años excaven aquí, como hacemos en sitios que datan de hace 2000 o 3000 años, dirán que estos cristianos, estos católicos, eran en realidad idólatras, porque encontrarán miles y miles y miles de representaciones de toda especie de divinidad, de muchas divinidades intermedias, que son la Virgen, los santos, etc., a quienes se dirigen con veneración y adoración, con total desprecio de este mandamiento que, repito, nunca ha sido abrogado. Luego, siguiendo adelante, repito, no quiero examinarlos todos porque no me interesa de momento, vayamos al cuarto mandamiento, que sería el único que no contiene prohibiciones y expresa: honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se prolonguen en la tierra de que Yahvé te da tu Elohim. Es decir, honra a tu padre y a tu madre para que tus días se prolonguen. Es decir, porque si no honras a tu padre y a tu madre, tus días no se prolongan, es decir, se acortarán. Vayamos a verlo inmediatamente y relacionémoslo con el mandamiento número 5, que dice: no matarás, no mates. Y luego precisamente honra a tu padre y a tu madre. Ya la erudita judía Liabat Adam explica claramente, basándose en la tradición judía, que honra a tu padre y a tu madre no significa que dejes amarlo, sino que debes cuidar de tu padre y de tu madre, es decir, debes cuidar de vuestros ancianos, incluso a costa de endeudaros, porque vuestros padres, que ya son ancianos, no deben ser una carga para la comunidad. Pero veamos la conexión entre este honra a tu padre y a tu madre y la conexión de no matarás. Mientras tanto, tomando de lo de la Biblia de Jerusalén, así menos así lo tomamos de fuentes oficiales, al menos, está escrito en esencia los mandamientos. Estos mandamientos no son un acto original del pueblo de Israel y los contactos del decálogo. Por ejemplo, en el código de Hammurabi, el código hitita y el decreto del faraón Orenheb, que casi podría considerarse contemporáneo de Moisés, no atestiguan una dependencia directa entre sí. Esto es muy interesante, sino de una fuente común, una ley antigua que diferenciaba según ambientes y pueblos estos. Una vez más, si se lee de la perspectiva de este mosaico que se constituye o se construye leyendo la Biblia de cierta manera, significa que había alguien arriba que daba órdenes que luego, dependiendo de los diversos pueblos, tuvieron una inclinación diferente, y por lo tanto estamos nuevamente a la posibilidad de al menos hipotizar la existencia de estos Elohim. La existencia de un líder de los Elohim que dio una serie de órdenes de carácter fundamental, y luego cada uno de los Elohim, él se adoptó a su pueblo y le dio los mandamientos. Entonces, es interesante leer que estos mandamientos de Israel no dependen del código de Hammurabi, no depende del código hitita, no depende de un código faraónico, pero representa una de las muchas evoluciones, es decir, por lo tanto son una de las elaboraciones que uno de los Elohim dio a su pueblo. Y esto es muy interesante porque constituye una nueva confirmación, al menos potencial. Pero veamos la conexión del cuarto mandamiento: honra a tu padre y a tu madre para que tus días sean largos en la tierra. Y el quinto mandamiento es: no matarás. Si vemos en Éxodo 21, está escrito: el que hiere a un hombre causándole la muerte será condenado a muerte. Por lo tanto, no matarás, pero se aplica la pena de muerte. Cualquiera que rapte a un hombre, ya sea que lo venda o lo encuentre, todavía en su poder será condenado a muerte.
El que maldiga a su padre y a su madre será condenado a muerte. El que hiera a su padre y a su madre morirá. Por este honrará a su padre y a su madre, para que tus días se prolonguen en la tierra de Yahvé tu Elohim te da. Porque si no los honras, por lo tanto, si los maldices, si los golpeas, eres muerto, entonces tus días se acortarán. Pero hay una aclaración más. Aquí estamos en el libro del Éxodo, vayamos al libro de Deuteronomio, donde hay una declaración que es aún más interesante, que diría aún más difícil. Si vamos al capítulo 21, al versículo 18, si un hombre tiene un hijo terco y rebelde que no le obedece a la voz de su padre ni a su madre, y aunque lo han castigado no la escuchan, tengan cuidado aquí que con este joven. El hombre simplemente testarudo y rebelde, no ha insultado ni maltratado a sus padres. Por lo tanto, si tiene un hijo testarudo, su padre y su madre lo tomarán y lo conducirán a los ancianos de la ciudad, de las puertas del lugar donde vive. Irá a los ancianos de la ciudad. Nuestro hijo es terco y rebelde. No quiere obedecer nuestra voz. Es avaro y borracho. Entonces todos los hombres de su ciudad lo apedrarán hasta morir. Así erradicarás de ti el mal, y todo Israel lo sabrá y tendrá miedo. Es decir, era necesario dar una lección para que los niños entendieran que los padres hay que obedecerlos, no amarlos, no necesariamente amarlos. Entonces, obviamente, no hay prohibición de amarlos, y tampoco hay órdenes de amarlos. Hay una orden para ejecutar sus órdenes. El castigo es que vuestros días en la tierra que el Señor os ha dado no se prolongarán, es decir, seréis asesinados. No se aceptarán rebeliones juveniles. Entonces el mandamiento es no matar, lo cual, como explican los rabinos, no matar no significa no matar en general, sino que significa no matar a tu prójimo que está al lado de ti, de tu tienda, es decir, no cometer un asesinato deliberado, a menos que estamos en el capítulo 20 del Levítico, por lo tanto no mataréis. Entonces estas leyes no son universales, sino que depende del contexto, es a conveniencia de un pueblo en particular. Pero obviamente ellos no mataban a los de su tribu, pero iban y mataban a sus vecinos, de otros clanes, de otras tribus, de otros dioses. E incluso se podría matar a los que están dentro de la tribu, un hijo rebelde o algo así, si se viola algunas leyes, porque no querían estas clases de rebeliones. ¿Ahora se entiende? Bueno, tenemos media hora, tal vez podríamos adelantar algo. Y bueno, bien, entonces trato de ser muy conciso. Así que me niego porque no se me ocurre decir cómo hubiera escrito las leyes. Cuando me llamen en el parlamento, de momento no. Si un día cuando tenga 200 años lo harán de muy buena gana, me llamen como consultor para la redacción legislativa. Pero puedo decir, por lo tanto, daré algunos ejemplos sobre la influencia que tuvo cierta interpretación del texto bíblico en ciertas orientaciones jurídicas, filosóficas y biotecistas, que luego fue funcional a la traducción en norma de unos contenidos y no de otros. Doy al menos dos ejemplos. Primer ejemplo, Ley 40 del 2004. Ley sobre la enorme materia de la procreación médicamente asistida. Era una ley sumamente prohibitiva, derivada en un 90% por las intervenciones de la Corte Constitucional, concebida a partir de un supuesto no explícito, pero absolutamente presente en todo el artículo de la ley, de la idea que solo la procreación natural era buena, y por tanto debía ser fomentada y facilitada con técnicas ciertamente artificiales, pero que luego no mistifican ni alteran mucho el llamado proceso natural, prohibiendo por muchos años la procreación. Por ejemplo, de tipo heterólogo. ¿Qué significa? Voy a explicar de inmediato. Quiere decir que se facilitaron y se reglamentaron y se han reglamentado técnicas que permitían a una pareja de hombre y mujer poder facilitar el inicio de un embarazo a través de una serie de ayudas si el material biológico era de la pareja, del hombre y de la mujer. La fecundación heteróloga tiene en su definición el hecho de que al menos uno de los dos donantes de gametos sea externo a la pareja. ¿Esto por qué? Porque algunos de mis colegas, algunos de los cuales han sido presidentes del Comité Nacional de Bioética, filósofos de derecho, bioeticistas, son actualmente presidentes del Comité Nacional y, lo siento, en el Comité Europeo de Bioética tienen mucha autoridad y son ellos
fueron en el pasado consultores altamente autorizados de quienes redactaron las leyes finales de los años 90 y principios de los 2000. Tenían, y han producido muchos estudios, tenían la misma idea de que la ley debería ser su proceder cierto contenido bíblicamente orientados, es decir, que debe tener la ley cierta orientación bíblica, en base a la versión y contenidos de la Biblia que todos hemos aprendido o en la que todos hemos sido formados. Tengo una educación católica extremadamente rigurosa y ortodoxa. Me detengo aquí para no decir todas las otras cosas que hice entonces. Digamos, en resumen, dentro de mi curso de formación y educación, por lo tanto, también es por eso que me sorprendió mucho en lugar de una comparación menos dogmática, pero mucho más directo al texto. También soy o doy el segundo ejemplo, así que me atengo a lo que dije. Todo el debate que hay, tuvimos la suerte de finalmente tenerlo, con la entrada en vigencia del 31 de enero del 2018 de la ley número 219 del 2017, normas sobre consentimiento informado para anticipar, disposición de tratamiento, que es una ley orgánica simplificada con 8 artículos que finalmente regula las reglas de la relación terapéutica, de la relación asistencial a nivel legislativo y en particular disciplina los testamentos como algo legítimo, no solo declarado de antemano sobre los tratamientos cuando quien naturalmente quiere firmarlos, cuando seremos incapaces de tomar decisiones sobre las intervenciones y el cuerpo por nosotros mismos, pero también regula, por ejemplo, toda una serie de acciones como la retirada terapéutica o el acceso a cuidados paliativos o digamos la denegación del tratamiento, cuestiones que han sido en menos desde antes del caso Íglaro. Entonces estamos hablando de mediados de los 2000 hasta hoy. Tenemos de enorme debate ético, jurídico y filosófico, político, social, orgánico, ético, porque se dijo, hay que respetar, porque eso también está escrito en la Biblia. Algún colega mío, de lo que dije antes, dice que hay imperativos teológicos en la Biblia. Y también hay imperativos biológicos que hay que entender por el derecho y traducidos en normas, para que haya verdadero derecho. ¿Y en qué consistiría uno de estos imperativos? En el mantenimiento de la vida en su conformación natural hasta la muerte natural. De hecho, y por lo tanto, considerando sustancialmente cualquier tipo de intervención dirigida, por ejemplo, a la abstinencia terapéutica, a lo que se puede conducir a la persistencia terapéutica o ser reprochada a nivel moral o ilegal. No iniciar o detener un tratamiento si un sujeto en el estado en que se encuentra decide que no quiere iniciar o no quiere continuar un tratamiento. Hemos tenido décadas de debate sobre esto, todo orientado a ciertas interpretaciones teológicas, culturalmente con connotación a partir de los versos del texto bíblico que de alguna manera se ha cuestionado. La pregunta bastante controvertida se nos hizo y que es muy estimulante, no es esa. Al menos yo me la respondo, porque creo que puedo hablar muy bien también sobre todo esto. No es que planteemos la verdad, una nueva verdad. Mira, que siempre te has equivocado. No, absolutamente no. Fíjese que hay una lectura diferente, es decir, un estudio en profundidad, un estudio más crítico, diferente a los que se le han administrado, ofrecido hasta ahora que esté disponible. Se propone una línea de argumentación, nunca le hemos pedido nada a nadie. Nunca nos ha parecido necesario decir, aquí hemos llegado ya, señores, paren todo, la verdad la tenemos en nuestro bolsillo. Y buenas noches. Toma asiento afuera porque hasta ahora nadie ha entendido nada. No estamos con esa actitud. Más bien todo lo contrario. Hemos aprendido mucho, incluso de quienes se encuentran en una posición abiertamente opuesta a la nuestra. Hemos tenido comparaciones fructíferas, porque el punto no es tener razón. El punto es permitirse discutir las cosas, debatir, abrir nuevas fronteras, poder comparar libremente y ciertamente, decía después de los años 50, ciertamente, precisamente después del Concilio Vaticano, según esto es posible tener un acercamiento libre y crítico a un texto que decíamos, primero hacemos unas palabras para acercarnos, donde se considera o que no se considera sagrado, pero se considera con mucho respeto a este libro, al que le hemos dedicado enorme atención y personalmente también mucha gratitud.
porque ha enriquecido mucho mis conocimientos, ha enriquecido mucho mi vida y me ha dado la oportunidad de estudiar, escribir, tomar caminos y conocimientos que de otra manera no hubiera sido posible. Pero esto se aplica a mí. Y ninguno de nosotros con este libro, con los que otros que han escrito nuestras contribuciones individuales, pensamos en elevar nuestra propuesta, nuestra reflexión a modelo general de comportamiento o interpretación. Y no, se dice, mira, hay muchas maneras de acercarse al texto de la Biblia. Si quieres entender algo un poco más, quieres decir un poco más diferente al que has hecho ahora, vamos, tratar de leer en nuestro libro y luego hablemos de ello. Entonces, la primera pregunta fue la del engaño. Luego el engaño que encubre la verdad. Entonces, ¿cuál sería la eventual verdad que subyace a este engaño? Cuando se habla precisamente de este sacerdote del 1200 a.C., que era un sacerdote fenicio, obviamente no se refería a la Biblia, porque la Biblia aún no se había escrito, ni siquiera existía el idioma hebreo, y mucho menos, entonces se refería a los textos egipcios, a los sacerdotes egipcios y textos egipcios. ¿Por qué? Porque incluso los estudiosos que se están haciendo ahora, por ejemplo, sobre los textos hindúes, sobre los Vedas, están revelando cada vez más cómo originalmente eran textos de orden técnico-científico y no espiritual, y luego espiritualizado de partida. Y esta es una cosa muy curiosa del siglo V y el siglo IV antes de Cristo. Algo que sucedió al mismo tiempo en la Biblia, que el sacerdocio de Jerusalén, después de regresar del exilio de Babilonia, sucedió en la India con la aparición de Buda, con la aparición del hinduismo vívida, y explicada de cierta manera con la aparición del jainismo, del que no se habla en Occidente, porque en definitiva es una doctrina poco popular, mientras que el hinduismo ha sido muy bien acondicionado para su uso y consumo de los occidentales. Lao Tse y Confucio aparecen en China, es decir, al mismo tiempo se inicia un proceso de espiritualización en lo que antes era una historia concreta, se convierte en realidad en una historia que necesariamente debe leerse en términos espirituales. Entonces, cuando hablamos de verdad posible, quiero decir simplemente, entonces tratemos de leer los textos haciendo de cuenta, esto lo vengo declarando del 2010, fingiendo realmente lo que está escrito, pero intentando al menos leer lo que está escrito, porque muy a menudo se nos dice hasta como si esos textos ni siquiera estuvieran ahí. Pero de esos textos se hacen ciertas elaboraciones de orden abstracto, teórico, simbólico, alegórico, pero luego esos textos están hechos para decir cosas que esos textos no dicen. Entonces, por verdad absoluta relativa, quiero decir, al menos veamos qué dice realmente esas letras. Después de eso, ¿qué es la verdad? Eso yo no lo sé, por supuesto, porque son textos escritos por hombres y todo hombre que escribe un texto lo hace con fines específicos. Entonces, esto también es cierto, por así decirlo, con los libros de historias que se escriben hoy. No es que contengan solo las verdades, lo saben, o lo sabemos bien. La historia la escriben luego los vencedores, y los vencedores cuentan lo que les interesa. Narración. Entonces, la segunda pregunta fue sobre la creación. Sobre la mirada de la creación, puedo decirles que al margen de las elaboraciones teológicas, todos los estudiosos de filología no teológicamente coinciden en decir que ataúd significa creación. Nunca en cualquier parte. Yo tengo relaciones con muchos judíos, muchos me dicen, pero mire que los rabinos, muchos rabinos en relación a ese término, ahí hasta dan los mismos ejemplos que usted dan. No en el sentido en que los toman de esa forma, ojo, sino porque son ejemplos claros para entender lo que significa el término ataúd o el término vará. O un rabino me dijo un día, es como Miguel Ángel, que toma un bloque de mármol y crea una estructura a partir de ese bloque de mármol. Está bien, estoy de acuerdo. Está el bloque de mármol, luego interviene y hace la escultura. Decimos que crea la escultura. Pero este es el concepto de la creación que existe en la Biblia. Y entre todas estas cosas, o el término, generalmente indica intervenir por deducción, es decir, quitando material, en el término vará, es decir, que incluso, digamos, esta matiz es más, digamos, la tercera. Es que hago de cuenta para no ofrecer garantías, finjo, pero les digo esto, les digo hoy, pretendo, en efecto, que lo que se está escrito en los textos es verdad, y digo, si esto está escrito en los textos es verdad, lo que me sale es un mosaico, distinto a lo que nos dijeron. Todo allí. Después de eso, no sé si lo que está escrito en letra es cierto, si la espiritualidad existe, pero te puedo decir una cosa, y declarando explícitamente el 2010, por lo tanto, poniendo en línea, pero documento cuanto trato de documentar al menos lo que está escrito. Todo lo que es pensamiento religioso finge exactamente, pero yo
Ni siquiera siento necesidad de documentar eso, por lo que dice algunos en lo que está escrito, porque se considera autor de una verdad. Se considera autor y poseedor de una verdad que posee a priori, que posee para su enseñanza, y por lo tanto ni siquiera siente necesidad de documentarlo hasta el punto que dice, si te lo demostrara ya no sería fe, por lo tanto ya no tendría valor. Mira, es un juego maravilloso. Es un juego maravilloso, yo no lo hago. Digo, pretendo que lo que leo es verdad y trato de decirle lo que leo, pero textualmente, en el texto. Entonces, no sé si esto es la verdad. Digo que en cambio pretendo que lo que leo es verdad y surge un mosaico que tiene sentido. Tener sentido no significa necesariamente ser verdad o algo que se pueda poseer. La teoría puede tener sentido, incluso sin ser cierta, por supuesto, pero tiene sentido. Y seguro, tiene mucho más sentido de lo que nos lo dicen. Todo allí trata de ser conciso por razones de tiempo, porque al final, de alguna manera, lo que vale es lo que se lee, más allá de la interpretación, que eso es algo personal. Pero hay una aclaración más. Aquí estamos en el libro del Éxodo, vayamos al libro de Deuteronomio, donde hay una declaración que es aún más interesante, que diría aún más difícil. Si vamos al capítulo 21, al versículo 18, si un hombre tiene un hijo terco y rebelde que no le obedece a la voz de su padre ni a su madre, y aunque lo han castigado no la escuchan, tengan cuidado aquí que con este joven. El hombre es simplemente testarudo y rebelde, no ha insultado ni maltratado a sus padres. Por lo tanto, si tiene un hijo testarudo, su padre y su madre lo tomarán y lo conducirán a los ancianos de la ciudad, de las puertas del lugar donde vive. Irá a los ancianos de la ciudad. Nuestro hijo es terco y rebelde, no quiere obedecer nuestra voz. Es avaro y borracho. Entonces todos los hombres de su ciudad lo apedrarán hasta morir. Así erradicarás de ti el mal, y todo Israel lo sabrá y tendrá miedo. Es decir, era necesario dar una lección para que los niños entendieran que los padres hay que obedecerlos, no amarlos, no necesariamente amarlos. Entonces, obviamente, no hay prohibición de amarlos, y tampoco hay órdenes de amarlos. Hay una orden para ejecutar sus órdenes. El castigo es que vuestros días en la tierra que el Señor os ha dado no se prolongarán, es decir, seréis asesinados, no se aceptarán rebeliones juveniles. Entonces el mandamiento es no matar, lo cual, como explican los rabinos, no matar no significa no matar en general, sino que significa no matar a tu prójimo que está al lado de ti, de tu tienda, es decir, no cometer un asesinato deliberado, a menos que estamos en el capítulo 20 del Levítico, por lo tanto no mataréis. Entonces estas leyes no son universales, sino que depende del contexto, es a conveniencia de un pueblo en particular. Pero obviamente ellos no mataban a los de su tribu, pero iban y mataban a sus vecinos, de otros clanes, de otras tribus, de otros dioses. E incluso se podría matar a los que están dentro de la tribu, un hijo rebelde o algo así, si se viola algunas leyes, porque no querían estas clases de rebeliones. ¿Ahora se entiende? Por ejemplo, si alguno tiene relaciones sexuales con una de las mujeres de su padre y descubre la desnudez de su padre, ambos serán condenados a muerte. Si uno tiene relaciones con la nuera, ambos deben de ser condenados a muerte. Cualquiera que tenga relaciones sexuales con un hombre, como con una mujer, siendo este hombre, ambos han cometido una abominación, serán condenados a muerte. Si alguno toma una hija por mujer y la madre es abominación, él y ellos serán quemados en el fuego. El hombre, si se junta con una bestia o con un animal, debe ser ejecutado. Y así sucesivamente. Solo he leído o solamente les he dicho algunas de las indicaciones en las que Yahvé dice claramente hay que matar. Y entendemos bien que esto estaría en conflicto total, claro y irremediablemente con el mandamiento de no matar. Dejo fuera, porque ya los hemos visto otras veces, todas las órdenes de exterminios que se dieron contra los demás pueblos, que recuerdo, madianitas, melecitas, todos eran descendientes de la familia de Abraham. Había que exterminarlos. Los moabitas, por tantos parientes cercanos de los israelitas, tuvieron que ser exterminados. Entonces comprendes que por un lado estaba el no matar y por el otro, en todos estos cientos de ocasiones, matar era, digamos, legal. Cuando lees las Biblias también encontrarás que alguien que violó la ley del sábado fue asesinado porque fue descubierto recogiendo leña el día sábado. Tal vez quería hacer un pequeño fuego, tal vez tenía frío, tal vez quería preparar algo de comida, pero recogió leña
Ese fue su gran pecado y lo mataron. Entonces se entiende que eso no matar tenía un significado preciso que nada tiene que ver con ese significado ético, moral, que luego se le dio dentro de aquel decálogo que se nos presentó como el decálogo ético, el decálogo de la moral que Dios quería. Han dado para inducir a los hombres y mujeres a amarse unos a otros y hacer que los hombres y mujeres también le amen a Él. Entonces, realidad, hay otro decálogo en la Biblia, y ahora vayamos a verlo, este conjunto de normas y leyes que se encuentra en el capítulo 34 del Éxodo. Este capítulo 34 viene después del acontecimiento en que Moisés ascendió al monte Sinaí, recibió las tablas de la ley escritas con el libro de Dios. Luego descendió al monte, había presenciado aquella escena de los israelitas que habían hecho a Aarón que les construyera la imagen de los Elohim que ellos adoraban, que estaban acostumbrados a conocer cuando estaban en Egipto, es decir, el famoso becerro de oro. Moisés se enoja y destruye las tablas. Entonces, evidentemente, sabía que podría haber tenido más, incluso si estuvieran escritas con el dedo de Dios. Entonces sucede que Yahvé dijo a Moisés: corta 2 tablas de piedra como la primera que yo hice. Escribe en las tablas las primeras que estaban en las tablas anteriores que rompiste. Aquí entonces nos dice claramente que lo que escucharemos ahora fue lo que estaba escrito en las tablas que Dios había hecho con su propio dedo y que luego había roto. Y él dice: he aquí, establezco una alianza en presencia de Dios tu pueblo y haré maravillas. Expulsaré delante de ti. Haz una lista de los enemigos que expulsará y dice: ten cuidado, no hacer alianzas con los habitantes de la tierra en la que vais a entrar, para que esto no se convierta en una trampa entre vosotros. Tengamos en cuenta que estos pueblos que habitaban la tierra a la que los israelitas estaban por entrar eran pueblos que, según la tradición, el mismo Dios, con el nombre de Elión, en el capítulo 32 del Deuteronomio había colocado distinciones entre las naciones. Y así debemos decir que Yahvé, si es siempre el mismo Dios, como nos dice la tradición, se había olvidado de que había colocado estos pueblos y decide alejarlos, ahuyentarlos, o mejor aún, cuando sea posible, exterminarlos a ellos. También aquí decimos que requerirían cierto análisis psicológico y psiquiátrico. Por eso dice: no hagáis alianzas, sino que destruiréis sus altares, quebraréis sus estelas y cortaréis sus postes sagrados. Cada vez que leo esta frase recuerdo a Isis como el perfecto ejecutor de las órdenes de Yahvé. Isis ha hecho, entre otras cosas, exactamente esto, es decir, ha destruido lugares sagrados. Por este orden de Yahvé está escrito en la Biblia, es decir, en el Antiguo Testamento. Por lo tanto, destruirás sus lugares sagrados. No debes postrarte ante otros Elohim, porque Yahvé se llama el celoso, es un Elohim celoso. Y por lo tanto, también aquí, como dije hace un momento, si este Yahvé se declara celoso de divinidades que no existen, ciertamente necesita un análisis serio, porque él, siendo un Dios, debía saber si las otras divinidades existían o no. No toméis a sus hijas por esposa de vuestros hijos. Esta es una ley con base racial o racista, como diríamos, y pensar que es la que creó a todos los hombres, por lo tanto debía amarlos por igual. Pero no debían tomar como esposas a las hijas de otros pueblos, porque existía el riesgo que estos convencerían a otros a adorar a Elohim. No te harás un dios de metal fundido. Continúa esta lista. Es decir, nuevamente no diréis a ídolos. Pero ¿cuántos ídolos de metal fundido conocemos hoy? ¿Cuántos millones de ídolos de metal fundido conocemos hoy dentro de la religión católica que se basa en este libro? Observáis la fiesta de los panes y levadura. Esta es otra gran diferencia con respecto, por ejemplo, al decálogo que se nos enseña dentro del catecismo. Todo ser que nace primero del vientre de mi madre es mío. Cada cabeza de vuestro ganado macho, el primer nacimiento del ganado mayor y menor. Y hasta aquí uno dice, vale, tuvo la descendencia primogénita de las distintas cabezas de ganado, tanto del ganado mayor como del ganado menor. Todavía tenemos que preguntarnos qué hizo Dios con los animales. Sin embargo, en fin, el caso es que dijo que eran suyos, pero ojo, aquí hay una ecuación que nos hace entender muy bien cuáles eran los pensamientos de estos Elohim.
todo primogénito de tus hijos deberías redimirlo. Es decir, exactamente como los animales. Cada primogénito de cada familia de un israelita era propiedad de Yahvé. Y si los padres lo querían, debían redimirlo. Es decir, en la práctica deberían comprárselo a Dios pagando con un dinero en efectivo. Y en conferencias anteriores también vimos cuánto valían cada individuo, hombres y mujeres, las distinciones entre machos y hembras. Y así se produjo la redención de los recién nacidos. Durante 6 días trabajarás, pero en el 7º descansarás. Celebrarás la fiesta de la semana, no sacrificarás la sangre de mi víctima, con pan laudado, traerás a la casa de Yahvé tu Elohim lo mejor de las primicias de vuestra tierra. Por eso Yahvé quiso lo mejor de los cereales, de los frutos, en fin, de todo de lo que la tierra producía. Quería lo mejor. Pero, ¿qué hace Dios con todo esto? Sabemos muy bien lo que hizo con él. Y en segunda lista de leyes, precisamente, termina con otra orden. No cocinarás el cabrito en la leche de su madre. Esta orden evidentemente era una orden importante también porque se repite otras veces en la Biblia. Entonces para Yahvé era importante. Quizás hubo razones de salud en higiene, quizás hubo razones, como dicen algunos, de distinción respecto a otros pueblos, simplemente para dar algunos elementos para distinguirse a los demás. Sinceramente es difícil encontrar una respuesta precisa, pero es tal. Es tal orden, es importante que muchos judíos practicantes tengan 2 frigoríficos en casa. Uno guarda la leche y el otro guarda la carne. De modo que no hay posibilidad de contacto entre ambos. Sin embargo, si es carne de oveja, de ternura o de leche, o leche de oveja, no importa, para estar seguro de respetar este mandamiento considerado tan importante. La carne se conserva separada de la leche en los frigoríficos diferentes. Entonces, este segundo, llamémoslo decálogo, termina con este orden preciso para lo interesante que dice Yahvé. Yahvé dijo a Moisés, escribe estas palabras porque sobre la base de estas palabras he establecido una alianza contigo, personal y con Israel. Entonces primero le dice, toma estas tablas, en estas tablas escribiré lo que estaba escrito en las primeras, las que tú rompiste. Entonces lo que estaba escrito en las primeras, si dice la Biblia, es exactamente lo que yo he leído ahora. Y lo que yo he leído ahora es la base del pacto que Yahvé hizo con Moisés y con Israel, y no con la humanidad. No es casualidad que dije antes, al principio, que estoy feliz de no tener que someterme a estas leyes para no tener que celebrar la fiesta de las semanas, la fiesta de los panes sin levadura. Puedo conservar con seguridad la leche de la carne y el mismo frigorífico. En cambio, en lugar de estos, nos enseñaron otros. Entonces, en este punto debemos tomar nota de lo que nos enseñan. Es una elaboración de una parte de las leyes y normas que nos han sido dadas. Han sido elegidas y han sido extrapoladas. Han sido reelaboradas en clave ética. Han sido reelaboradas de esta forma en clave moral. Pero, repito, soy parte y no soy esa parte de la que el mismo Yahvé dice. Esta es la base sobre la cual he establecido la alianza con el pueblo de Israel. El resto de la humanidad no tiene absolutamente nada que ver con esto.